El día lunes compartíamos con algunos hermanos una linda reunión de varones y compartíamos, haciendo extensiva la reunión de la doctrina de la iglesia que el pastor Raúl comenzó ya a dictar en ese lugar, y yo había tomado como tema sobre algunos puntos en relación a lo que es la doctrina de la iglesia, la terminología, la definición, algunos atributos de la iglesia y cómo nació la iglesia, siempre teniendo en cuenta dos cosas: lo que es la iglesia visible y lo que es la iglesia invisible. Y la verdad que podíamos descubrir, lo que estábamos en ese lugar, cuán importante es el poder comprender cómo se funda la iglesia, cuáles son los principios doctrinales, cómo nosotros podemos ser parte de esa iglesia y para qué es la iglesia, cuál es el propósito de la iglesia. Y en base a lo que habíamos de alguna manera desarrollado como tema en ese lugar, me había quedado con algo muy pendiente y que considero que es de mucha importancia como signo vital en la llamada iglesia de Dios, y que tiene que ver con la comunión de los santos. No la comunión de los santos en el sentido de la mesa del Señor, de la mesa de la comunión, sino en la comunión entre los santos, para que podamos mejor diferenciar de lo que es la mesa de la comunión o llamada Santa Cena. Y podemos entender que es muy llamativo que cuando comenzaron en Hechos de los Apóstoles a formarse de una manera literal y corporativa la llamada Iglesia del Señor, que fue dada desde el día del Pentecostés con aquellas personas que recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador, luego del discurso del apóstol Pedro, podíamos ver que había en el capítulo 2, versículo 42, como una suerte de premisa, en la cual ese versículo nos puede dar a nosotros pie para comenzar a desarrollar el tema de este día. Y como premisa decía: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y dice en el partimiento del pan, hablando de la Santa Cena, y en las oraciones. Quizás para algunos estas son las marcas de la iglesia apostólica. Quizás para otros es una forma de decir que son pilares, columnas fundamentales. Si en una iglesia no hay oración, no hay dirección, no hay presencia de Dios, no hay obviamente relación, no hay intimidad. ¿Y yo cómo puedo conocer a Dios si no tengo relación con Dios? Si en una iglesia no hay doctrina bíblica, seguramente se van a manifestar las herejías, se van a manifestar las doctrinas del demonio, las confusiones. Por lo tanto, son marcas fundamentales, pilares fundamentales en el que aquellas personas que recibieron, y que dice la palabra que eran como 3.000 personas que fueron añadidas y bautizadas ese día, esas personas perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice luego: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Realmente notaba que como un síntoma cardinal, fundamental, vital en la iglesia primitiva, era justamente el hecho de que había comunión, había koinonía, se compartía. Ellos estaban juntos, pero no solamente que estaban juntos, sino que estaban unánimes en un mismo espíritu.
ellos tenían todas las cosas en común. O sea que pensaban realmente de una misma manera, tenían el mismo pensamiento, el mismo sentir. Y la verdad que esto es para tener muy en cuenta, ya que no solamente es congregarnos. Muchas veces nos congregamos pero no estamos en comunión. La comunión va mucho más allá de la congregación. Podemos pertenecer a una congregación, llámese iglesia local, iglesia visible, pero aún así estar sin la comunión entre los hermanos y por supuesto sin la comunión con Dios. Porque si yo digo que amo a Dios y aborrezco a mi hermano, soy un mentiroso. Quiero compartirles sobre este tema de la comunión entre los creyentes o con los hermanos. Algo que me llamó mucho la atención y que lo he descargado y lo quiero leer para que podamos introducirlos. En la década de los 60, un hermano llamado Andrés. Este hermano era holandés, hermano en la fe de Holanda. Y este hermano, dado que estaba prohibido el poder llevar las Biblias a otros países como Rumania, de pronto se decidió a llevar un cargamento de Biblias a ese país con el único propósito de que los hermanos que congregaban en ese lugar puedan recibir también las enseñanzas y se puedan de alguna manera también nutrir de la palabra de Dios. Llevó escondido en su pequeño automóvil un cargamento de Biblias, se registró en un hotel y cuando estuvo allí comenzó a orar pidiéndole a Dios la guía para poder encontrar a un grupo de hermanos en la fe que pudieran darle un verdadero uso a la Sagrada Escritura. En ese tiempo de oración, después se acercó a un encargado del hotel y le preguntó dónde podría encontrar una iglesia cristiana. El empleado lo miró extraño y le respondió: por aquí no hay muchas iglesias cristianas. Además, usted no podría entender el idioma. ¿Acaso usted no lo sabe? Continuó Andrés. Los cristianos hablan un idioma universal. De pronto el encargado comenzó a preguntarse sobre este idioma universal. Usted me dijo, los cristianos hablan un idioma universal. Yo quisiera saber cuál es ese idioma universal que hablan los cristianos. Y Andrés le respondió: el idioma que nosotros hablamos se llama ágape. El encargado nunca había escuchado esta palabra, pero Andrés le aseguró que era el idioma más hermoso del mundo. Entonces, Andrés luego pudo localizar algunas iglesias en el área y consiguió una cita con un secretario de cierta congregación. Pero desafortunadamente, aunque tanto él como los otros que estaban reunidos sabían varios idiomas, no conocían ninguno en común que les permitiera comunicarse. ¿Se imagina usted? Sabe italiano, inglés, francés, español, y de pronto se encuentra con un grupo de otras personas que también hablan de otros idiomas, de los tantos idiomas que hay, pero no hay un idioma en común por el cual puedan conversar. Entonces se sentaron frente a frente sin poder hablarse. ¿Cómo estaría usted si no sabe hablar inglés con una persona que habla inglés y usted solamente habla español? Señas, ¿cómo? Estaría mirándolo a los ojos sin poder expresarle algo, tal vez con ganas de decirle muchas cosas y ¿cómo hago que venga un traductor? Cuando estuvimos en las conferencias que nos bendijo el Señor con la visita del doctor Robert Mostin, en un momento cuando estuvimos con los varones allá en Casa Ges, se me acercó el pastor Robert Mostin y me expresó con palabras en inglés algunas cosas que yo no entendí.
Pero lo único que pude decir yo es please, please, por favor, al traductor, que tenía de dónde agarrarme. Y ahí pudimos entablar una conversación, no tan fluida, porque tenía que esperar que el traductor traduciera lo que yo le decía a él y que él me tradujera a mí lo que obviamente él estaba comentando. Aquí se sentaron frente a frente y en un momento determinado Andrés se da cuenta que en ese lugar donde estaban aquellas personas sin saber si realmente eran verdaderos cristianos o informantes del gobierno que lo podían denunciar por lo que él había introducido aquellas Biblias, notó que había una Biblia en rumano sobre uno de los escritorios. Andrés buscó en su bolsillo una escrita en holandés. Ambas eran versión Reina Valera 1960. La abrió en 1 Corintios capítulo 16, versículo 20, y le mostró el texto, le mostró el capítulo y el versículo en holandés. Entonces, los otros hermanos tomaron su Biblia en rumano y la abrieron en 1 Corintios capítulo 16, versículo 20, y en ese momento se le iluminaron los ojos y los rostros a aquellos que estaban allí, porque podrían leer en su propio idioma lo que estaba escrito en ese versículo. Os saludan todos los hermanos, saludados los unos a los otros con el ósculo santo. Automáticamente los hermanos también tomaron un pasaje de la Biblia, sonriendo, y ellos buscaron en su Biblia, en rumano, el Proverbios 25:25, y le indicaron a Andrés para que buscara también en su Biblia, en holandés, este mismo versículo que fue leído: como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras de los que nos visitan. Hubo una fluida charla entre versículo y versículo, a pesar de que no tenían el mismo idioma, y se pasaron muchas horas conversando y compartiendo sus pensamientos por medio de las palabras de la Sagrada Escritura. Se sentían felices de esta comunión que trascendía cualquier barrera cultural, y se sonrieron hasta las lágrimas, que las lágrimas floraron en sus ojos. Andrés sabía que había encontrado a sus hermanos. Cuando les enseñó su cargamento de Biblia, los rumanos estaban tan emocionados que lo abrazaron vez tras vez. Esa noche, en el hotel, el encargado se le acercó y le dijo: oiga, busqué la palabra ágape en el diccionario y no hay ningún idioma bajo ese nombre. Es solo una palabra griega que significa amor. Y Andrés contestó: de eso precisamente se trata, y lo estuve hablando durante toda la tarde. La verdad que es una linda experiencia que puede haber tenido este varón, quizás, o una historia más, pero lo bueno de todo es que la Biblia dice lo que dice en relación a este grupo de personas que se iniciaron en la iglesia primitiva, en la cual ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y luego cómo Dios comenzó a tratar con ese pequeño grupo que fue sumándose día a día a los que habían de ser salvos, para lograr ser una congregación de gran número de hermanos en la fe, que durante toda la historia hoy podemos llegar a este lugar y creer y confesar, y aún con convicción en nuestro corazón entender que lo que ha sucedido en Hechos de los Apóstoles o allá en Rumania con este hermano Andrés, hoy puede también estar sucediendo en muchos de nosotros, en los lugares donde nosotros nos movemos y a donde vamos cuando hablamos el único idioma universal del amor del Señor. Y qué bueno es poder entender, hermanos, que la iglesia ha sido creada para este fin. La iglesia ha sido creada con un propósito, para que podamos tener comunión. Tal es el caso de que la iglesia es la llamada la comunión de los santos. Ahora, Jesús establece la iglesia para satisfacer la necesidad básica de cada ser humano.
nutrirse espiritualmente, recibir apoyo, consejería. Todos tenemos necesidades. ¿Cuántos de los que están en este lugar pueden decir, yo no tengo ninguna necesidad? Y sin embargo, el mismo Pedro dijo, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Podemos ver que la congregación de los santos, o la iglesia, es un lugar en el cual llegamos para tener una relación íntima con nuestros hermanos en la fe y disfrutar de una amistad para ayudarnos los unos a los otros, porque esto es lo que revela la Escritura en cuanto a la iglesia primitiva, una iglesia dinámica, una iglesia que compartía todas las cosas y tenía en común todas las cosas. Ninguno decía que era suyo lo que tenía, sino que al contrario, el que mucho tenía, aún suplía la necesidad de los pocos. Esta es la iglesia que Dios dejó como modelo. El propósito de Dios siempre fue que haya una comunión en gozo y en alegría. ¿Qué nos dice la Escritura cuando vamos a la primera carta del apóstol Juan? Vamos a leer el primer capítulo de la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 1. Vamos a leer algunos pasajes para introducirnos más sobre este tema de la comunión entre los hermanos. Dice desde el versículo primero, vamos a leer capítulo 1, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto, dice en el versículo 3, y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo y su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí nos está haciendo referencia el apóstol Juan sobre la importancia de experimentar la comunión de los santos como el gozo. Dice, para que el gozo sea cumplido. Cuando una persona recibe el anuncio del Evangelio de la salvación, esa persona que ha sido elegida, ordenada para la salvación desde antes de la fundación del mundo y que es añadida a la iglesia de Cristo por nuestro Dios, esa persona comienza a gozar de la comunión de los santos. Cada vez que nosotros predicamos el Evangelio de salvación, cada vez que nosotros extendemos el reino de los cielos, estamos nosotros permitiendo que otras personas puedan también ser parte de ese gozo cumplido. El gozo de la salvación, el gozo de saber que estábamos muertos en nuestros pecados y nuestros delitos, pero que ahora vivimos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el gozo que nos mantiene a nosotros en esa condición de fortaleza a pesar de las tribulaciones, ya que el gozo de nuestra fortaleza, que podamos vivir sobre la tierra, estando en tribulaciones, estando en situaciones de adversidades, aún todavía y nunca será posible de que la iglesia sea destruida, porque durante todo el tiempo, cuando aún quisieron apagar la llama del Espíritu en la iglesia de Jesucristo, nunca lo lograron. Por más herejes que se levantaron, permaneció la bendita palabra del Señor predicada y anunciada en la comunión de los santos. Esto es lo importante de la comunión. ¿Por qué estamos en este lugar? Porque congregamos. Hay muchos que congregan. Una cosa es congregar y otra cosa es compartir como hermanos en la fe, con un mismo espíritu, con un mismo sentir, el tener la comunión entre los hermanos del Señor. Hace muy poco leía sobre un escrito de la iglesia visible y la iglesia invisible. Y en este estudio decía que
es verdad, en la iglesia visible hay muchos que congregan, y aún dice, hay cizaña y hay trigo, y Dios conoce a los que han de ser salvos. Pero también es verdad que si en ese lugar es identificado una persona como que no tiene comunión con el Señor, debe de hacer valer la Escritura a través de la disciplina para que esta persona ya sea que se restaure o que no, pero en este lugar a donde realmente está la iglesia visible y que puede estar congregando una persona que no es de Cristo, debe de operar a través de la sabiduría, la mansedumbre, el amor, el poder de Dios para lograr que realmente se mantenga la común unión entre los creyentes. ¿Están aquí? La común unión entre los creyentes. ¿Por qué? Porque la comunidad que es la iglesia es una comunidad de corazones unidos por medio del contacto con Jesús y con los demás. Hace poco veíamos cómo el Señor nos venía ministrando sobre las diferentes enseñanzas en relación a la doctrina del hombre. El hombre en su estado de miseria, el hombre como pecador, el hombre como depravado, pero también en el corazón. El problema del corazón es el corazón del hombre. Y veíamos cómo sí obraba la regeneración en un corazón que fue restaurado, renovado por obra del Espíritu Santo, y cómo esa persona en su intelecto, en su actitud, en su deseo, podría ahora en su voluntad elegir lo que a Dios le agrada, porque antes estaba inhabilitado para hacer lo bueno. Ahora en Cristo Jesús sí podía manifestar las buenas obras que alaban y bendicen el nombre de Dios. Cuando nosotros estamos unidos en el mismo espíritu, nosotros experimentamos gozo, y ese gozo realmente nos fortalece. Cuando hay un grupo que está dividido, en pleito, en disensión, por más numeroso que sea, no va a prevalecer, porque una casa dividida no puede prevalecer, es un principio. Pero si es un grupo muy pequeño, y por más pequeño que sea, puede realmente lograr un impacto en donde sea, si se mantiene unido bajo los mismos principios, valores que rigen en esa persona. Por lo tanto, cuando la iglesia del Señor tiene este espíritu de gozo, el amor como un idioma universal, llega a ser realmente una familia muy extensa, donde vemos que hermanos que se convierten tienen un mismo sentir y son participantes de una misma naturaleza divina. Mientras más amplia sea la unidad a las doctrinas de Cristo, más fuertes son los lazos entre los cristianos. ¿O no le pasó a usted que cada vez que más conoce a Dios, más ama a su hermano? Bueno, cuando menos conozco a Dios, me peleo con todo el mundo. Cuando más conozco a Dios, más amo a mi hermano, porque veo ahora al Señor reflejado en mi hermano, y puedo soportarlo, y puedo sobrellevar la carga de él, y puedo orar por él, y puedo suplir la necesidad de él. No lo hago yo porque a mí me nazca, o porque yo sea una persona caritativa. Lo hago porque ahora opera el Espíritu de Dios en mi vida, que me lleva a hacer lo que antes no lo podía hacer. Ahora puedo entender muchas cosas que antes no entendía. Ahora puedo perdonar a mi hermano. Ahora puedo pasar por alto las ofensas. Ahora puedo venir a disculparme. Ahora puedo hacer algo que antes no hacía. Antes el orgullo no me permitía doblegarme y pedir perdón. Ahora, en el espíritu de humildad y mansedumbre, reconozco mi equivocación y vengo ante él y para pedirle perdón y para restituir el daño al agraviado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha operado y me ha permitido ahora en la comunión, en ese espíritu de ese mismo sentir, decir, yo tengo que andar en luz, porque si ando en tinieblas, por más que sea cristiano, no tengo comunión con Dios. Este íntimo vínculo de comunión fue una de las razones por la que una minoría impotente, o no estaban impotentes los discípulos cuando se fue el Señor, se sentía como que se le terminó el mundo o se le acabó la vida. Pero el Señor dijo, les conviene que me vaya, porque si yo no me fuere no enviaré el Consolador, el Paracleto, ellos dirán toda la verdad y justicia. Y nosotros tenemos, por medio del Espíritu Santo, la posibilidad de mantener una comunión
entre los creyentes. La iglesia que Cristo estableció. Ahora, muchos se preguntan, ¿realmente hay una iglesia que fue edificada o establecida por Cristo? ¿Existe una iglesia? Quizá agnósticos, escépticos puedan preguntarse esto. ¿Tiene Cristo una iglesia o será que esto es un invento humano del pensamiento del hombre? Bueno, la Biblia tiene respuesta para esto. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando nosotros podemos ver realmente que el fundamento no es una institución terrenal, el fundamento no son los ladrillos que rodean este espacio físico, sino que el fundamento es el mismo Jesucristo, muerto y resucitado, el que sustenta como piedra angular a todos aquellos que en Él creen. Entonces las cosas cambian. Y podemos ahora confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra angular Jesucristo mismo. Esto lo dice en Efesios capítulo 2:20. ¿Qué se logró con la predicación del Evangelio? ¿Por qué el apóstol Juan dice aquí, en este pasaje, lo que hemos visto y oído, esto anunciamos? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y vuestra comunión verdaderamente sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Porque nosotros no solamente debemos de congregarnos, sino que aún en la condición de congregados debemos de mantener una comunión. ¿Sabe lo que es tener comunión? Es que cuando salgamos de este lugar tengamos el mismo sentir de hablarle a toda persona que se nos cruce por el camino y anunciarle la verdad de nuestro Señor Jesucristo, para que si Él, esa persona, estaba destinada para la salvación, sea añadida a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Si nosotros no anunciamos, si nosotros callamos lo que hemos visto y oído, si nosotros estamos simplemente con nuestros brazos cruzados, entonces somos personas que congregamos, pero no estamos en la comunión con el Señor. Aquí está el anuncio. ¿Qué se logró con la predicación del Evangelio? Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Cuando Jesús estableció la iglesia, prometió que las puertas del Hades no prevalecerían contra de ella. Y la iglesia cristiana aún perdura a través de los años, aún cuando hubo diferentes enemigos, emperadores, dictadores, comunistas, que aún con la sangre de muchos mártires solamente lograron aumentar las fuerzas de la iglesia. Cuando quemaban a un cristiano en la hoguera o era lanzado a los leones, varios otros se levantaban para tomar su lugar. Aún cuando los escépticos han hecho todo lo posible para que la iglesia cristiana desaparezca, pero la verdad de la palabra de Dios habla con más elocuencia que nunca en esta época, aún científica y secular. Uno de los mayores desafíos de la iglesia surgió después de que fue aceptada allá por el año 300, la época del emperador Constantino, como una iglesia oficial del Imperio Romano. Ciertamente la iglesia prosperó, pero finalmente se corrompió, y de ahí salimos nosotros, gracias a Dios. Pero el Señor siempre preserva un núcleo de creyentes valientes y fieles, quienes en las épocas más oscuras y difíciles brillaron como estrellas en una noche sin luna. El apóstol Pablo compara la relación de Cristo con la iglesia a una relación tierna y protectora de un esposo con su esposa. La iglesia es una familia en la que cada integrante establece relaciones con los demás y contribuye a su bienestar. También la presenta como un cuerpo viviente, el cual es la cabeza. Cuando somos bautizados testificamos de nuestra fe en Jesús y llegamos a ser miembros del cuerpo de Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo. El libro del Apocalipsis presenta al Cristo resucitado paseándose entre las iglesias, mostrando así su solicitud por ellas. Podemos ver las diferentes cartas a las iglesias del Apocalipsis. Cristo nunca ha abandonado a su pueblo y jamás lo hará. Cuando estamos en comunión, esa es la mejor expresión de un síntoma de salud en la iglesia. Cuando se rompe la comunión,
a pesar de que haya doctrina, a pesar de que haya oración, a pesar de que haya mesa del Señor, si se rompe la comunión, la iglesia está enferma, infectada y está propensa a la destrucción, está más sensible, no porque la iglesia pueda ser destruida, pero sí muchos miembros del cuerpo de Cristo pueden ser afectados y arrastrados por el error de inicuos. Entonces, ¿qué nos alerta Pablo en su carta a los romanos cuando nos dice que nosotros tengamos en Romanos capítulos 16, vamos a ver, este espíritu de comunión? Gloria a Dios. Miren lo que dice en el versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. ¿Qué dice Pablo? Si usted se entera que en un lugar hay personas con enfermedad de tuberculosis y reconociendo que la enfermedad de tuberculosis se transmite por el aire, la respiración, por el vacío de Koch, que con solo estornudo aquel que está con esa enfermedad eliminó millones de gérmenes en el aire, para que solamente en la mínima presencia de uno, en un acto minúsculo de inspiración, pueda llevar a sus pulmones el vacío de Koch e infectarse de la tuberculosis. Si usted supiera que en un lugar, auditorio, reunión, lo que fuera, hay personas infectadas con esta enfermedad, usted asistiría tranquilamente, iría y se sentaría cómodamente a respirar ese aire impuro, lleno de vacíos de Koch, sabiendo que, bueno, de algo hay que morir en algún día, ¿verdad? O diría, voy a prevenir, si forzosamente tengo que estar en ese lugar, voy a tomar todos los recaudos, voy a poner mi protección, voy a usar barbijo que sea realmente un barbijo que me logre cubrir lo más posible para evitar el enfermarme. Porque tengo que tomar mis recaudos, tengo que ver la forma de impedir que mi cuerpo sea enfermo. Bueno, de esa manera también, en la comunión de los santos, es como que nosotros tenemos que estar alerta de toda situación que se pueda generar para evitar que la congregación, la iglesia local, ese lugar de reunión se vea infectado por algún espíritu de doctrina errada, por algún pensamiento equivocado, por algún espíritu de división, por alguna situación que genere que muchos sean arrastrados, enfermos y destruidos. Por eso es importante tener en cuenta esto de la doctrina de la comunión entre los hermanos. La doctrina de la comunión entre los hermanos es una doctrina muy importante durante la vida de la iglesia. Porque si la comunión no se pudo hacer nada, pero el Señor dice, orad los unos por los otros, sobrellevar la carga los unos de los otros, perdonamos los unos a los otros. La iglesia tiene un propósito. Si usted no conocía cuál es el propósito de la iglesia, hoy se va a enterar, porque ya lo debería haber sabido. Hablo de la iglesia local, a donde asistimos, donde congregamos. Asistir a la iglesia es vital para el cristiano. ¿Por qué? Yo ya soy salvo y no necesito congregar. Miren, si tuviéramos que hacer esos razonamientos que hacen algunos. La salvación no se pierde
por nada. Si Dios me salvó, yo estoy salvo y punto. No necesito congregar, no necesito hacer absolutamente nada. Entra en el internet infectado ese de doctrinas herejes que muchos ponen allí que no tienen que congregarse y sacan un montón de argumentos falsos, mentirosos, para que la gente deje de asistir, porque le buscan la quinta pata al gato y dicen que la iglesia no es perfecta. La iglesia de Cristo es perfecta, el problema son las congregaciones o iglesias locales, la iglesia visible, no la iglesia invisible. La comunión con los hermanos nos ayuda a crecer y a mantener viva nuestra fe. ¿Usted cree que no necesita de su hermano? Sí necesita de su hermano. Porque usted solo no puede estar como un miembro que ha sido amputado del cuerpo. Necesita estar en comunión. Porque la iglesia juega un papel muy importante. Primero, la iglesia tiene como una responsabilidad de salvaguardar la verdad, porque ninguno de los que predica en la iglesia de Cristo viene con una doctrina errada. Sin embargo, si la escucha, está atento para corregir a la equivocación o a aquel hermano que haya dicho algo que no es correcto. Entonces está siempre salvaguardando la verdad, como columna y baluarte de la verdad, que dice 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15. 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y yo digo, hay muchos hermanos que no eran de niños creyentes, no estudiaron la escritura desde niños. Y en su adultez, en mi caso, desde mi adolescencia, ¿cuánto nos cuesta, no? ¿Cuánto nos cuesta a veces ir y poder a veces luchamos con algún pasaje bíblico, luchamos con algo que no le encontramos hasta que el Espíritu Santo en su debido tiempo nos da luz y nos permite ampliar el conocimiento y poder tener la paz, la convicción de que estamos realmente en la sana doctrina. ¿Cuántos de los que están en este lugar quisieran ser parte de una falsa doctrina? Yo digo que ninguno, sin que me responda. A menos que sea un masoquista y a mí me da lo mismo. Mañana participar con los cuaqueros, pasado mañana participar con los romanistas, con modernistas, socialistas, me da lo mismo. Total, hoy en día hay que pasarla bien. El asunto es respetar los pensamientos de todos, doctrina humanista. Eso no dice Dios. Pablo decía, si yo no anunciara el Evangelio de Cristo, sea anatema. Y aquí está hablando de un anuncio. Cuando el apóstol Juan comienza a redactar su carta, habla de un anuncio muy importante y que a veces genera muchas veces controversia. Se ponen las situaciones difíciles, hay disensiones, pero es necesario que haya disensiones para que se manifieste lo verdadero y lo perfecto. ¿Por qué? Porque si no, entre el hierro con hierro se abusa, se afila. Y con un hermano estamos y luchamos con un pasaje bíblico hasta que viene la manifestación del Señor en inteligencia, en conocimiento, en verdad, y nos hace ver y decimos, wow, yo estaba equivocado, o el hermano estaba equivocado, y reconocemos y decimos, ahora hemos ampliado nuestro conocimiento y tenemos ahora más seguridad en lo que estamos haciendo y diciendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos trajo convicción. Necesitamos la sabiduría colectiva de otros creyentes para ayudarnos a enfocar las verdades esenciales de las Escrituras. Si yo dijera, yo soy el único dueño de la verdad, estaría como un miembro aislado del cuerpo de Cristo. Pero dice que en el consejo de los sabios está la sabiduría. Y cuando un hermano tiene un conocimiento y otro hermano tiene otro conocimiento, quizás algún hermano tenga un conocimiento más profundo sobre la historia y nos pueda ayudar en algunos puntos,
otros tal vez sobre doctrinas en cuanto a lo que son escatológicas, sobre los tiempos finales, y puede aportar mucho sobre ese tema. Hay otros hermanos que tendrán otro tipo de servicio, pero la sabiduría permite que entre los sabios puedan hacerse más sabios. Ahora, cuando hay un ignorante, le afecta la sabiduría de los sabios y se molesta. Por eso la iglesia es importante para acrecentar nuestra sabiduría. La iglesia es un ejemplo de lo que la gracia de Dios puede hacer con los pecadores. Este es un ejemplo claro de que lo que estamos aquí, estamos porque la gracia de Dios operó en nuestra vida. No estamos aquí porque hemos comprado una indulgencia. Estamos aquí porque Cristo nos salvó por medio de la gracia. Obró la gracia de Dios, solamente la gracia de Dios. Y la fe, aleluya, gracias Señor. La transformación que Cristo hace en la vida de los creyentes glorifica al Dios que nos llamó a su luz admirable. Por eso que nos sentimos bendecidos. Si yo antes era un desastre en la vida, ahora me conocen un poquito. ¿Por qué no me conocieron cuando tenía unos 15 años más atrás de cómo era el tema? Sí, pues yo hace 22 años estoy en una iglesia. Sí, pero hace poquito nomás parece que me he convertido, ¿no? Porque hace unos buenos años atrás, tremendo. Y Dios trata con nuestras vidas. Y el primero que se sorprende como testigo fiel, no el que lo vio, sino uno mismo, dice: si yo supiera lo que hizo el Señor en mi vida, ¿de dónde me sacaste, Señor? Jamás pensé que podía haber salido de esto. Mujeriego, borracho, no yo, amigo, el hermano que está en esa condición. El hermano era mujeriego, era mujeriego. Pero ¿de dónde nos sacó el Señor? Desde ese pozo nos sacó el Señor. Entonces, los hijos de Dios, como una tercera, vamos a decir, tarea, un papel, un rol de la iglesia, es que los hijos de Dios son sus testigos, o no nos hizo testigos del Señor, de un mundo necesitado. Y si recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y que seréis testigos en Judea, en Samaria, hasta lo último de la vida. Por eso es Judea. En fin, testigos. Pero testigos, no testigos falsos, genuinos, radicales. Que una persona que comparte con nosotros dice: hermano, tiene algo. Y es hermoso compartir con este hermano. No como a mí me pasó muchas veces compartir con gente que, Dios mío, ¿para qué habré venido aquí? ¿Para qué habré recibido tal persona? ¿O no se dio usted? ¿Cuántas cosas seguramente le agarró por ahí dolores de cabeza de compartir con gente que decía: yo no sé por qué le di lugar a esto? No lo conocía. Bueno, ahí está. Dios nos advierte de todo eso. Ahora, recibid poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos. Eso está en Hechos 1:8. Es un gran privilegio para la iglesia llevar el mensaje del tierno amor de Dios al mundo. Ahora, la iglesia es una organización, la iglesia local, porque la iglesia es definida, no es algo improvisado, está organizado. Entonces, uno puede ser incluido o excluido. Hay nombres de líderes, personas que están, digamos, gobernando, puestas por el Señor. Y cuando personas son bautizadas, se unen a ese grupo, y la iglesia tiene el privilegio del servicio, de animarnos los unos a los otros y considerarnos los unos a los otros, estimulándonos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, cuando una persona está afectada, viene la palabra de exhortación. Y una palabra muy mal usada, la palabra de la exhortación, porque la exhortación no es retar a nadie, ni acusar, ni señalar, ni destruir, porque la palabra de Dios no ha sido traída para destruir, sino para edificar. La palabra de exhortación significa animar, consolar, acompañar, restaurar. Entonces, cuando el Espíritu de Dios viene sobre una persona para exhortar,
es para acompañarte, pero no para pagarte palmeadas en la espalda y decirte, hermano, sigue pecando, está todo bien el problema, total, nosotros te bancamos. No, es para que haya una disciplina, porque Dios al que ama disciplina. Y Dios usó de sus siervos, los santos, para una palabra de exhortación. ¿Y exhortarnos a qué? La palabra misma nos exhorta a que no tenemos que descuidarnos en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que debemos de estimularnos en el amor del Señor, para decir, hermano, ya falta poco, ya viene Cristo con nosotros, vamos, hay que permanecer. Y el hermano está bajando el brazo, hermano, fortalecete en el Señor y en el poder de su fuerza, y sigamos para adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y le llevamos una palabra. El hermano dice, gracias, hermano, la verdad que tu visita me fue de mucha bendición. Usted oró por el hermano, le sirvió al hermano, le llevó alguna necesidad, le suplió alguna necesidad al hermano, y obró el Señor a través de su vida, y usted mantuvo la comunión con el hermano y la comunión con Dios. Ahora ya no es solamente si yo congrego, sino ahora yo tengo comunión entre mis hermanos, los siervos del Señor. La iglesia debe ser siempre saludable. ¿Por qué? Porque debe haber un deseo de bendecir. ¿Cuántos desean ser de bendición? Usted anhela, usted siente eso de decir, yo quiero bendecir, Señor. No, usted no anda con la visita de la mano diciendo, yo quiero bendecir, sino que usted está con ese espíritu de decir, quiero bendecir. ¿Por qué? Porque está orando por el hermano, está orando por la congregación, está orando por las necesidades de otros, está visitando, levantando, sosteniendo, está haciendo lo que tiene que hacer, no está maldiciendo, está bendiciendo. Entonces en la iglesia debe haber un espíritu de salud en la bendición entre los hermanos. Dios organizó una iglesia para fortalecer a su pueblo y también para alcanzar al mundo. Podemos hacer mucho más juntos que como seres individuales aislados. Solo una iglesia organizada y consagrada puede alcanzar a los perdidos. Cristo y los apóstoles compararon la iglesia a un cuerpo y señalaron que cada una de sus partes era muy necesaria. Todas no son iguales, pero sin embargo cada una en la función y en el lugar trabaja en armonía y edifica el cuerpo de Cristo. Un ojo separado del cuerpo, ¿para qué sirve? Me corto un dedo y se lo entrego a usted. ¿Para qué sirve? Entonces, sea ojo, sea dedo, sea pie, sea lo que sea, perteneciendo al cuerpo de Cristo, unidos los unos a los otros, nos fortalecemos como hermanos en la fe. Entonces usted no viene aquí solamente porque hay una agenda que dice miércoles y domingo. Usted viene aquí porque hay un espíritu de comunión entre los hermanos, algo que nos atrae. ¿No está enamorado de su hermano usted? Yo cuando me enamoré de mi esposa caminaba hasta 6 kilómetros porque me pasaba el colectivo. Esa era mi responsabilidad. Pasaba el colectivo que tenía que caminar. O a veces no tenía para el colectivo y tenía que caminar. Y yo decía, yo nada. Y estaba dispuesto a caminar, no me importaba nada. Cuando uno ama a un hermano, no le importa quedarse sin los calzados, pero está dispuesto a darle, porque está enamorado del hermano, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de la comunión entre los hermanos, y sabe que lo que está haciendo es bueno, agradable y perfecto, que lo que está haciendo glorifica a Dios, que lo que está haciendo es la voluntad de Dios. Tiene convicción de que no está solamente en un lugar, sino que está vivo en ese lugar, está practicando y ejercitando lo que la iglesia es. Una organización con vida, donde realmente hay sentimientos. ¿Alguna vez lloró porque un hermano estaba triste?
Porque dice el Señor, llorad con los que lloran y reíd con los que ríen. Pero qué feo es si un hermano está llorando y usted se está riendo, diciendo, mira lo que le pasó, algún día te tenés que llegar. Porque ese no sería el espíritu correcto en una congregación. También en la adoración se debe tener la comunión. En lo profundo de nuestro corazón anhelamos adorar a Dios, pero esa necesidad puede disiparse si no hay una expresión. Ahí estaba Jesús con la mujer samaritana. Y nuestros padres adoraron en este monte. Mira, mujer, ni en este ni en aquel, porque mi Padre busca que los tales adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Porque aquel que dice que ama a su hermano, pero de palabras nada más para la boca para afuera y no de hechos, no es lo mismo. Entonces, premisa, ¿cómo se sintió el salmista cuando se dirigía al lugar de adoración? ¿Qué decía David? Yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos. Si usted no se alegra cuando hay muchos, o mejor dicho, se pone triste cuando hay pocos, es porque a usted no le interesa absolutamente nada la iglesia de Dios. Pero si usted ve que un hermano no está, y ese hermano está a su alcance, porque tiene el teléfono, porque sabe dónde vive, porque conoce una situación X y se mueve en el Señor, y logra restaurar, ayudarle o de alguna manera informar a los hermanos que puedan lograr. Quizá usted dice, yo no tengo para darle nada al hermano, ¿y qué le voy a visitar si ni sé qué le voy a decir? Pero para eso hay personas que pueden hacerlo. Pero usted ya solamente dio un informe, che, mira, ¿te acordás del hermano que está allá, lo encontré, está en esta situación, mira hace cuánto que no lo encontré? Y usted cumple con esa premisa de que yo me alegré con los que decían en la casa de Jehová iremos. Si bien es cierto, la música en particular también juega un papel importante. La alabanza como una expresión de amor, porque el Señor dice, servid a Jehová con alegría y venid ante su presencia con regocijo. También nos enseña la Escritura sobre el ofrendar, que es una forma de adorar. Cuando nosotros nos presentamos, dice la palabra, no vengas con tus manos vacías, sino trae para la obra del Señor. Adorar a Jehová en la hermosura de su santidad, dice el Salmo 96, 8 y 9. La oración es una parte vital de la adoración pública. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. En el Nuevo Testamento, el estudio de la predicación con elementos básicos de adoración, comenzando con el Sermón del Monte, donde veíamos en Pedro, en el día del Pentecostés, capítulo 2, hasta los tiempos, o desde los tiempos de los reformadores hasta el presente. Hablamos de los reformadores como Lutero, Wycliffe, Hus, Calvino. Se ha basado en predicaciones bíblicas, no se ha salido de la Escritura. Todo lo que se ha dicho ha estado aquí, en estos libros, como el canon bíblico. Entonces, ¿por qué? La pregunta. ¿Por qué se anuncia el Evangelio? ¿Por qué se predica la palabra? ¿Por qué se enseña a la iglesia? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Yo no sé qué es lo que necesita mi hermano. Profundamente no lo sé. Quizás superficialmente sí. Pero la palabra de Dios obra en la vida de mi hermano y esa palabra produce el efecto para el cual es enviada. Y no volverá a mí vacía, dice el Señor, sino que producirá ese efecto. Yo le creo a la palabra de Dios y sé que la palabra de Dios tiene poder. Porque la palabra de Dios es viva, mi palabra es espíritu y es vida, dice el Señor. Pero no la palabra que sale de la boca de un hombre común, sino la palabra que sale de la boca de Dios. Porque no fue lo mismo la palabra que salió de la boca de Satanás, aún recitando varios salmos,
cuando estaba tentando a Jesús, que la palabra que salió de la boca de los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, y que era la palabra que salía de la boca de Dios, y que hablaba Dios a través de sus bocas, y que Dios añadía cada día a los que habían ensalzado. Por eso necesitamos tener la comunión. Cuando una persona rompe el espíritu de la comunión, puede estar predicando, puede estar orando, puede estar congregando, asistencia perfecta, pero su relación con Dios no está bien. Dios no puede tomar o glorificarse en esa condición cuando las cosas no están dentro de lo que legalmente Él ha establecido. Ahora, ¿cuántas iglesias hay en el mundo? Un montón, locales. ¿Y cuál es la iglesia, vamos a decir, de Jesucristo? Bueno, Él mismo nos da la clave para encontrarlo. Él dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Eso lo dice en San Juan 17:17. Cuando nos comprometemos a cumplir la voluntad de Dios, Él nos ayudará a ver si la enseñanza de una congregación o iglesia local específica proviene de Dios o es meramente una tradición humana. El elemento clave en cualquier cuerpo eclesiástico es su respeto y lealtad a la palabra de Dios. La comunión genuina se basa en las Escrituras, no en un pensamiento humano o en una gran institución. Entonces, debemos descubrir día a día a través de la palabra de Dios a cómo mantener una comunión entre los hermanos sana y productiva. Que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón como para el Señor, y que todo lo que hagamos exalte y bendiga su nombre. Y cuando congregamos con el único propósito de decirle: soy Deo Gloria, a ti sea la gloria, Señor. Que cuando estamos nosotros sirviéndole al Señor, estemos con un espíritu de humildad y de reverencia y de temor de Dios, para decirle al Señor: tú eres Dios, tú mereces toda la alabanza, todo el poder, eternamente y para siempre. Para terminar este tema de la comunión entre los hermanos, a modo de algo más conceptual, vamos a decir: número uno, que los que viven en comunión son aquellos que han creído y reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, según lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 44, capítulo 4, versículo 32. Aquellos que viven en comunión son personas que predican y testifican de Jesucristo, como también lo dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, 40, capítulo 4, versículo 33. Son personas que perseveran en la sana doctrina, como lo dice el capítulo 2, 42, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, de Hechos de los Apóstoles, cuyos rasgos distintivos de la comunión es dar y compartir. Vamos a tocar algunos versículos. Hechos capítulo 2, versículo 45. Dar y compartir. Son rasgos distintivos de una verdadera congregación en comunión entre los santos. Sí, tenés, hermano Leo. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perfecto. Eso está allí en Hechos de los Apóstoles 2:45. ¿Y el 46? Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón.
Amén. Dar y compartir. Capítulo 4, versículo 34. Así que ya no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. En el versículo se me fue, ¿verdad? Sí. Perfecto. Brindar ayuda a los necesitados era lo que se hacía. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 35. Brindar ayuda a los necesitados. Dice: y ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, ese no es el pasaje, yo estoy mal, me equivoqué de cita bíblica. Vamos a ver 20:35. Ahí está, gracias pastor. En todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Demostrar generosidad y misericordia a su prójimo. Vamos a leer Isaías 58:10. Isaías 58:10. Dice: y si dieres tu pan al hambriento y sacieres al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Por solamente demostrar generosidad y misericordia a un prójimo. Permanecer en unidad, eliminando toda disensión y división. En esto hace mucho hincapié el apóstol Pablo en sus cartas a los Corintios, capítulo 10, versículo 10, sobre la necesidad de poder estar siempre cuidando de que no sea infectada la congregación con disensiones o divisiones. Dice, versículo 10, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuran, y perecieron por el destructor. En el 17 del mismo capítulo dice: siendo uno solo el pan, nosotros por ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de un mismo pan. En el 2 de Corintios capítulo 13, versículo 11, 2 de Corintios capítulo 13, versículo 11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed del mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. La cooperación para los trabajos que se realizan, muy importante. Aquí los hermanos trabajaron, hicieron el tapizado de este frente, hermano Jorge, hermano David, y más tú, ¿verdad? Fueron varios hermanos que estuvieron trabajando, y eso lo hicieron. Y los hermanos antes capaz que ya ni se acordaban que era azul, y ahora vieron el cambio y dijeron: son hermanos que trabajan silenciosamente, poniendo las luces, las velas de los reflectores, solucionando algunas cosas que por ahí nosotros cuando venimos nos sentamos en la butaca ni la registramos. Hay hermanos que ponen el sonido, hay hermanos que hacen limpieza, hermanos que están allá de la frente atendiendo a la congregación, siempre un vaso de agua, hermanos que trabajan desinteresadamente porque lo hacen para Dios, aman el hacerlo y Dios seguramente los bendice y los seguirá bendiciendo. Primera de Crónicas 29:9, Esdras 8:28, Proverbios 3:9, Primera de Corintios 16:2 y Segunda de Corintios 2:9 van a ser los pasajes que vamos a leer para terminar. Vamos a comenzar con Crónicas, si tiene hermano 29:29. Fuerte, ¿no? 29:9. Sí. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová
voluntariamente. Así se alegró el pueblo. Dice que uno de los rasgos distintivos de la comunión, aunque esto puede parecerle ofensivo a algunos, es el ofrendar a Dios de un corazón sincero y siempre dándole lo mejor a Él. Esdras 8:28. Y le dije: varones, estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. No solamente el dinero, es un equipo de música, es un instrumento, está consagrado a Dios. La batería que trae el hermano, la guitarra que trae el otro hermano, el micrófono está consagrado a Dios. Bien, imagínense que yo compre un micrófono y lo traiga a la congregación y diga: no, hermano, ese micrófono solamente lo uso cuando paso a cantar yo, a predicar yo. Y de ahí, por favor, agarre y compre un micrófono para usted. Estamos todos locos. Si somos el cuerpo de Cristo, ya no es mío, es del Señor. Le pertenece a Él. Proverbios 3:9. Esta parte es muy, ¿cómo decir así?, tediosa, porque es mejor hablar de cuando hay que ayudar al hermano, ¿no? Es más gratificante, parece. Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias, con las primicias de todos tus frutos. Yo solamente estoy leyendo pasajes. Primera de Corintios 16:2. Usted lo toma o lo deja. Esto es así: toma o desecha, dice el Señor. Si usted considera que no está en lo que dice Dios, esto es un invento humano, deséchelo nomás. Porque dice Dios que el que desecha lo que dice Él no nos desecha a nosotros, sino lo desecha a Él. Entonces, alabado sea Dios. Entonces, Primera de Corintios 16:2. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y el último, ya para cerrar el ciclo de este mismo tema de la comunión en relación al dar de corazón a Dios, capítulo 9, versículo 7, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y este versículo siempre me llamaba la atención, no porque se trate del tema de la ofrenda, sino porque se trata del tema del corazón. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces, con las enseñanzas que se han dado en relación al corazón, ahora me cierra a mí el concepto de que los que no ofrendan, los que no se paran para el Señor, son porque su corazón todavía no ha sido regenerado. Por lo tanto, no están en la comunión con los santos, no pertenecen a la iglesia de Cristo. Y esto no lo digo yo con manipulación, lo digo porque es lo que dice la Escritura. Cada uno dé como profuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y si yo continúo leyendo el por qué debo de dar, dice en el versículo 11: para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Escuchando a un predicador en estos días, decía: ¿y cómo vamos a enviar a los hermanos a predicar el Evangelio si no tenemos para mandar ni con el copete? Porque no hay liberalidad, no hay generosidad, no hay comunión. Si yo veo a mi hermano Mario que tiene que hacer un trabajo allá en la Pilpa y es de la congregación de los santos y no ayudo para la obra de Dios, entonces yo no tengo comunión primero ni con la iglesia, ni con el hermano, ni con nadie, porque a mí no me interesa si él se va caminando, se va al lomo del burro o se toma un taxi.
Aquí dice para que haya liberalidad para la cual produce por medio de nosotros. Fíjense, la cual produce por medio de nosotros. ¿De quién es? De nosotros. Acción de gracias a Dios. ¿Sabe lo que hace la ofrenda de cada uno de nosotros? Produce en Dios agradecimiento. Pero Dios no nos agradece porque pasamos a ofrendar. Dios se alegra porque estamos siendo obedientes a su palabra. Porque lo único que le interesa a Dios es glorificarse en Él. A Él no le interesa si vos das o no das. Si da poco o da mucho, porque Dios no mira cuánto das. Dios mira cómo lo das. Si lo das con un corazón sincero, genuino, en amor, en felicidad, o venís, justo me tocó este día. Además hay otra cosa, porque la administración de este servicio, ¿de qué servicio? Capítulo 8 dice la ofrenda para los santos. Capítulo 9 sigue con eso, no cambió el tema del apóstol Pablo. 2 capítulos completos estuvo el apóstol Pablo para que no haya confusión y enseñanza equivocada. Detalladamente comenzó a enseñar por qué y cómo se debe orar. Porque la administración de este servicio no solamente suple suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis el Evangelio de Cristo. Esto es obediencia. Así como la obediencia en la comunión, porque por la fe hemos sido introducidos en el cuerpo de Cristo, así por la obediencia del dar de las dádivas, nosotros estamos permitiendo que se glorifique Dios en aquellas personas que necesitan. Dice, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, asimismo la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Cada vez que leí ese versículo 7 decía, como propuso en su corazón. Tal vez yo no era regenerado, porque si se trataba de dar como en ese corazón arruinado, no sale ni qué centavo. Pero cuando vemos realmente la realidad espiritual y comenzamos a entender por qué hoy somos la iglesia de Cristo y por qué nosotros debemos de servirle a Dios en todas las áreas, y por favor olvídese de la billetera, sino en todas las áreas, en el cuidado, en la oración, en el asistir a las reuniones, en el estar pendiente de una necesidad del hermano, no solamente material, puede ser un problema que tuvo sentimental, emocional, matrimonial, familiar, un accidente, lo que fuera. Y usted está pendiente, usted está ahí, y mire, y glorifica a Dios con eso. Usted se siente bien porque usted dice, yo he cumplido con lo que tenía que hacer. He hecho lo que tenía que hacer. Y siempre nos enseñó Jesucristo a hacer la voluntad del Padre. Y si la voluntad del Padre es que nosotros permanezcamos como iglesia unida para que los demás vean que aquí en este lugar no solamente nos congregamos para aprender un miércoles y alabar un domingo, sino que en este lugar hay una verdadera familia de la fe, con ese título que le puso el Señor, familia de la fe, en la cual, como en toda familia, nos tenemos que conocer hasta los nombres, ¿no? Yo a mi familia trato de conocer los nombres, que sean primos lejanos, tíos lejanos, súper lejanos. Me enteré que somos familia con el hermano Nicolás. Digo, lejano, pero somos familia, ¿no? Y ahora la fe más todavía unido en Cristo, aleluya. Y son cosas que pasan. Y porque dicen, sí, pero vos hizo, y ahí comenzamos a relacionar las cosas y atar cabo suelto. Y bueno, llegamos a tener algo de parentesco, digamos, de lo que sería la parte de sangre.
Pero qué mejor que la familia de la fe, hermano. Vamos a ponernos de pie. Le voy a pedir a mi hermano Juan, voy a pedir a mi hermano Jorge, y le voy a pedir a nuestro hermano José Asís, pastor, van a tomar lugar del lugar. Me gustaría que estemos orando, los tres que estemos orando, estén orando por determinadas situaciones de la congregación para finalizar esta reunión. Oremos por la conferencia de Córdoba, hermanos, lo que vos por esa conferencia, que Dios prepare todo, el transporte, realmente que sea de bendición. Nuestro hermano Jorge, que pueda estar orando también aquí, hermano, por la necesidad de la iglesia en general, ¿no? Por todos los hermanos. Y también el anciano va a estar orando por los enfermos. Un hermano que tuvo un accidente, es familia de una hermana que congrega en este lugar, se estuvo comunicando el anciano enfermo conmigo, pero yo sé que el pastor asistaba en ese tema, así que también vamos a estar orando por Santillán. Sí. Sí. Así rapidito anunciamos, queridos hermanos, bueno, el pastor está llegando mañana, Dios mediante. Este domingo hay elecciones, pero que eso no sea un impedimento para prevenir, porque acá vamos a tener la celebración. Que no sea un factor más como uno de los tantos, porque es día de esto, es día del otro, y es como que nos hace quedar en casa. Hay reunión este domingo acá. Se había anunciado para el miércoles y jueves de la semana, miércoles y jueves, la semana que viene, el pastor, de que íbamos a tener 2 días seguidos. ¿Recuerdan? Que se iba a pasar películas sobre la reforma, Calvino, Lutero, son 2 días. Como el miércoles que viene va a estar ocupado acá, ya hablamos acá con el encargado de Gloria, se va a hacer el día jueves y viernes. El domingo también lo vamos a volver a anunciar a los demás. Y por favor, avisen a los hermanos que hoy no están, que este domingo se estamos acá. Muchas bendiciones. Pastor Asís. Así te va a meter. Padre, te damos gracias, Señor, por un día más de vida, Señor. Gracias porque hoy podemos congregarnos, Señor, y entender que la comunión entre hermanos, Señor, es el nexo que tenemos para estar contigo, Señor. Gracias porque podemos mostrar el amor que tú tienes por nosotros, Señor, por nosotros podemos abrazar, contener, acompañar, perdonar, entender y estar, Señor, en comunión con nuestros hermanos. Señor, yo te ruego, Padre, que toques el corazón de cada uno de nosotros para que podamos ser, Señor, dadivosos en la oración, en el acompañamiento, en la expresión de amor, Señor. Tú diste, en tu palabra dice que tú nos diste amor, Señor, porque nosotros no lo teníamos. Nuestro amor es diferente a como tú lo ves, Señor. Tú tienes un amor incondicional, Padre. Y ese es el amor, Padre, que nosotros hemos recibido a través del Espíritu Santo. Y la única forma, Señor, de mostrar tu amor es expresándolo, Padre. Por eso, Padre, en el momento yo te ruego, Padre, para que cada uno de nosotros podamos ser expresivos, Señor, podamos en un abrazo derramar nuestro corazón ante ti, Señor, ayudando a los hermanos, que mucha gente, Señor, en estos tiempos, cuando algunos recuerdan el Día de la Madre, otros recuerdan el pasado, otros tienen presentes difíciles, Señor, nos cuesta, Señor, levantarnos en autoridad, o nos cuesta dar una palabra de aliento o recibir un poco de amor, Señor. Hay mucha gente que le falta recibir ese amor, Padre. Por eso te ruego, Padre, y en todos aquellos hijos que han entendido tus palabras, Señor, que podamos ser amplios en abrazar, en contener, en ser, Señor, totalmente sinceros en expresar nuestro corazón, Padre. Te doy las gracias, Padre, porque si no fuese tú el que nos enseña, nosotros no tenemos capacidad ni posibilidad de aprender, Señor. En tus manos, Señor, dejamos nuestro corazón, nuestra vida. Tu Espíritu Santo sea, Señor, manifestado en cada uno de nosotros, Señor. Amén. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor amado. Gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, congregar, Señor. Y te pido, Señor amado, que tú, Señor amado, pongas, Señor, el verdadero amor, Señor, para poder amar a nuestros hermanos, Señor, como tú nos amaste primeramente a nosotros, Padre.
porque hemos entendido, Señor, y sabemos que es un mandamiento, Señor, amarnos unos a los otros, Padre de los cielos. Padre, que ese amor sea derramado en cada uno de nosotros, Padre, para ser, Señor, como la iglesia primitiva, Señor de los cielos, ayudarnos unos a los otros, Padre. Señor, gozarnos con el que se goza y llorar con aquel, Señor amado, que está pasando momentos malos, Señor. Oro por mis hermanos que hace tiempo que no los veo, Señor de los cielos, en la reunión de los santos, Padre. Señor, que seas tú fortaleciéndolos, Padre. Seas, Señor, tú con tus lazos atrayéndolos nuevamente, Padre de los cielos. Oro por aquellos, Señor, que están pasando enfermedad, Señor de los cielos. Oro por aquellos, Señor, que están fríos, papá, Padre de los cielos. Que el gozo de la salvación vuelva, Señor, a sus vidas, Padre de los cielos. Haz tu obra, Señor, en cada uno de ellos, Señor. Y no permita, Señor, que los que estamos aquí, Señor, nunca nos apartemos de tu presencia, Padre de los cielos. Que día a día, Señor amado, podamos ser inundados por tu presencia, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor amado, rebalse, Señor, esta copa para que podamos salpicar, Señor, a los demás, Señor. Y así juntos, Señor amado, podamos alabarte, Señor, y darte lo mejor de nosotros cada día más y más, Señor. Padre, te doy gracias por esta congregación. Gracias, Señor, por los pastores, Señor, que tú has puesto. Gracias, Señor, por los jóvenes, Señor. Gracias por los niños, por los ancianos, Señor, te doy gracias. Gracias por la vida del pastor Raúl, Señor amado. Gracias por este ministerio, Señor amado. Que si es tu voluntad, Señor amado, vamos, Señor, a extenderse hasta Jujuy, Padre de los cielos. Oro por la vida de Manuel, Señor, por su esposa, sus hijos, Señor amado. Que tú, Señor, hagas tu voluntad sobre ellos, Padre de los cielos. Amado Dios, Padre celestial, oro por la vida del pastor Raúl, Señor, que tú también lo traigas bien, Señor, de esta provincia, Señor. Padre de los cielos, te doy tantas gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia derramado cada día, Señor, en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, porque hemos entendido, Señor, que contigo, Señor, estamos completos, Señor amado. Y gracias, Señor, porque fuera de ti no queremos nada, Padre de los cielos. Te doy tantas gracias, amado Dios. Amén. Señor, queremos bendecirte y darte gracias, Señor, porque en esta noche nos has ministrado, nos has hablado conforme a nuestra necesidad, Señor. Y como iglesia, Señor, debemos conocer todas estas cosas, cómo nos tenemos que mover, cómo debemos actuar, Señor, cómo debemos trabajar dentro de tu obra, Padre, como la iglesia santa, pura, Señor. Queremos cada día edificarnos, Señor, por medio de tu palabra, por medio de la ayuda mutua, Señor, entre unos a otros, Señor. Padre, no queremos estancarnos, no queremos quedarnos, Señor, sino que queremos movernos como iglesia, predicando, enseñando, consolando, exhortando, Señor, en amor los unos a los otros. Padre, bendigo tu santo nombre, Señor, y te pido, Señor, que seas preparando nuestras vidas y seas preparando todo, Señor, allí en Córdoba, Padre. Señor, aquellos quienes organizan, Señor, oramos, Señor, por el pastor, Señor, Samuel Master, Señor. Bendigo su vida, Señor. Bendigo, Señor, los que están organizando todo, Padre, para que tú seas, Señor, allí preparando el corazón de cada hermano. Señor, nosotros viajamos de aquí, Señor, con un corazón dispuesto, con un corazón de discípulo para aprender, Señor, para ser ministrados por tu palabra, Señor mío. Queremos más de ti, queremos más de tu conocimiento, queremos más, Señor, conocerte cada día más y conocer tu voluntad para poder hacer tu voluntad, Señor, para poder movernos conforme a tu voluntad, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que seas, Señor, limpiando, Señor, el camino, que seas preparando nuestras vidas, tanto en lo económico, Señor. Sabemos que tú eres el Dios que suple, Señor, todas nuestras necesidades, conforme, Señor, a tus riquezas en gloria. Padre, necesitamos, Señor, en lo económico para viajar, Señor. Necesitamos muchas cosas, Padre, pero descansamos en ti, Señor. Necesitamos aún, Señor, la confirmación, Señor, en qué vehículo vamos a ir, Padre. Sabemos, Señor, que tú pones, Señor, en los corazones dispuestos, Señor, que digan, heme aquí,
aquí, Señor. Padre, bendigo tu santo nombre y oramos una vez más, Señor, por la vida del pastor Raúl, Señor, que estará retomando nuevamente la provincia. Padre, sabemos que tú a tu siervo lo has usado en gran manera en estos días, en la administración de tu palabra, y que de hermanos allá en Buenos Aires, Señor, que están con esa bendición, Padre, que han aprendido en estos días. Señor, bendecimos tu nombre, bendecimos esta congregación, Señor, bendecimos, Señor, el regreso de mis hermanos a su hogar, aquellos que, Señor, van en moto, en colectivo, en auto, Señor, en lo que fuese, Padre, bendecimos sus vidas, Padre, y esta tu bendición, lo que ellos han recibido en esta noche, que también impartan, Señor, a aquellos, Señor, que flaquean, aquellos que menguan en la fe, aquellos, Señor, que dudan, aquellos, Señor, que no quieren saber nada, Señor, de tu camino, que podamos ser, Señor, transmisores, Señor, de tu palabra. Ayúdanos cada día. Bendecimos tu nombre y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor, hermano, por todo este tiempo. Sabemos que cuando estamos en ese mismo espíritu, en ese mismo sentir, las cargas se nos van a aliviar. Y si estamos con necesidades, no duden en acercarse al anciano Dante, a alguno de los pastores para platicar, para conversar, porque no hay peor cosa, hermano, que estemos incomunicados o muchas veces no queremos decir sobre nuestra necesidad en particular, pero qué bueno que podamos hacerlo con libertad y de esta manera también saber que van a encontrar la respuesta de parte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a